tardes, señores representantes. Agradezco de sobremanera la asistencia de ustedes a esta reunión, luego de que celebráramos un consejo permanente hasta después del mediodía y que se presentará la actividad que realizó la Embajada del Perú. Me permito presentar a la consideración de las delegaciones el borrador de orden del día de esta reunión, que está contenido en el documento CPSAJP 3202-13, que aparece en cada una de las pantallas que tienen frente a ustedes, y pregunto si están de acuerdo con el orden del día o hay alguna objeción. Como no hay objeciones, entonces daríamos por aprobado el orden del día. Queda aprobado. El primer punto del orden del día es el seguimiento a los mandatos de la resolución AG Res 2798, aprobación de indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el protocolo de San Salvador. Me es muy grato dar la bienvenida a la doctora Laura Pautasi, experta independiente del grupo de trabajo para analizar informes periódicos de los estados partes del protocolo de San Salvador. Gracias, doctora, por participar en esta reunión. También queremos reconocer la presencia en la sala de la señora Rosana Martinelli, especialista del Departamento de Desarrollo Económico y Social, secretaria ejecutiva para el Desarrollo Integral, quien apoya al grupo de trabajo del protocolo de San Salvador con los servicios de Secretaría Técnica Especializada. Respecto a la resolución 2798, destacamos que en su parte resolutiva la Asamblea General decidió lo siguiente. Primero, expresar su reconocimiento al grupo de trabajo para analizar los informes periódicos de los estados partes del protocolo de San Salvador por la elaboración y presentación del documento Indicadores de Progreso para la Medición de Derechos Contemplados en el protocolo de San Salvador, correspondiente al segundo agrupamiento de derechos: derecho al trabajo y derechos sindicales, derecho a un medio ambiente sano, derecho a la alimentación y derecho a los beneficios de la cultura. 2. Autorizar al Consejo Permanente que durante el segundo semestre de 2013 apruebe el referido documento, en el entendido que se trata de pautas y criterios a los estados partes, los cuales estarán en condiciones de adecuarlos a las fuentes de información a su disposición para cumplir con lo dispuesto en el protocolo, extendiéndose el proceso de revisión sobre dicho documento hasta septiembre de 2013. Por lo tanto, el propósito principal de esta reunión del día de hoy es recibir la presentación del documento Indicadores de Progreso para Medición de Derechos Contemplados en el Protocolo de San Salvador, segundo agrupamiento de derechos, el mismo que fuera distribuido en su versión original el día 7 de noviembre recién pasado. Y procurar elevar la recomendación al Consejo de... Le ruego entonces que prestemos la atención a la experta del grupo de trabajo para hacer la presentación del documento y para que nos informe sobre los avances que se han registrado en la implementación de los últimos mandatos de la Asamblea General, porque de ellos depende la recomendación que debe hacer esta comisión al Consejo Permanente.
Entonces, vamos a solicitarle a la doctora Pautasi que haga su presentación. Gracias a la presidencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Buenas tardes a todas las representaciones de los estados. Yo vengo a representar los avances y la conclusión del proceso en el marco del mandato que nos confiriera al grupo de trabajo para la elaboración de los 2 agrupamientos de derechos correspondientes al sistema de informes previstos en el artículo 19 del Protocolo de San Salvador. Como ustedes recordarán, y muy brevemente, las normas establecidas por parte de la Asamblea General en el año 2005 prevían un sistema de informes para dar cumplimiento al artículo 19, en el cual claramente no se contabilizasen denuncias, fuese un sistema de monitoreo que midiese los avances y progresos de los estados en relación al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Protocolo de San Salvador, y a su vez que este sistema estuviera conformado por un sistema de indicadores de progreso en el cual se pudiera dar cuenta de este cumplimiento. Este sistema estuvo diseñado como un sistema en el cual le reportase a los estados un principio de devolución. Desde la sanción de las normas al proceso de conformación del grupo de trabajo, en el año 2010 el grupo de trabajo fue operativo y en la actualidad se encuentra incorporado, conformado por 3 expertos gubernamentales titulares por Colombia, representan Colombia, Brasil, Ecuador, y con la reciente designación del experto gubernamental suplente por Uruguay. 2 integrantes por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una en calidad de titular, la segunda de suplente, que es la comisionada Rosmaría Antoine, y como suplente la comisionada Rosa María Ortiz, y como experta independiente me desempeño yo, y faltaría todavía la designación del experto independiente suplente. A partir de estos mandatos, desde junio del 2010 a la fecha, podemos decir como grupo de trabajo que hemos cumplido con los mandatos que se nos asignó por parte de la Asamblea. El primer agrupamiento de derechos, que se pensó como un sistema también progresivo de informes de cumplimiento del artículo 19, contempla el derecho a la salud, a la seguridad social y a la educación. Es el documento que fue aprobado, que se elevó a periodo de consulta, que fue aprobado donde los estados fueron activos en la participación de comentarios. También recibimos participación y comentarios de las organizaciones de la sociedad civil, del mismo modo de organismos especializados en derechos económicos, sociales y culturales, y fue aprobado por los estados en la Asamblea General de Cochabamba en junio del 2012. Luego, el mandato que continuaba dado por parte de la Asamblea hacia el grupo de trabajo era la definición de un segundo agrupamiento de derechos. Este segundo agrupamiento de derechos contempla... previo al momento, y omitía decir un punto importante, en el momento desde la aprobación del documento de indicadores correspondiente al primer agrupamiento de derechos, el grupo de trabajo ofreció 2 instancias de capacitación y asistencia técnica a los estados y particularmente a los técnicos estatales encargados de la elaboración de estos informes. Un primer curso regional fue dictado en el mes de diciembre del año 2012 en la ciudad de Montevideo con el apoyo activo del gobierno de Uruguay, la organización por parte de la Secretaría de la SEDI y a su vez también la cooperación de la Agencia de Cooperación Española. Esta instancia de capacitación fue muy importante porque hubo asistencia de más de 14 estados y allí se pudieron discutir concretamente la forma de elaboración y las fuentes de información necesarias para el primer agrupamiento de derechos. Posteriormente, en junio del 2013, la Secretaría de Desarrollo, la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas organizó un segundo seminario de expertos gubernamentales en la ciudad de Santiago de Chile con la cooperación del Instituto de Derechos Humanos de Chile y en donde se abordaron también, y fue muy interesante porque fue un foro de presentación de los estados de los avances que están realizando en relación a la elaboración de estos indicadores de progreso para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Protocolo de San Salvador. A su vez también entre los avances contamos con la contribución del Fondo Voluntario. El grupo de trabajo no tiene un presupuesto regular, pero el Fondo Voluntario recibió la contribución de Argentina en 2 oportunidades por un total de $30.000 y esto ha sido fundamental porque nos ha permitido sesionar al grupo de trabajo.
A su vez también contamos con la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para una contratación de insumos técnicos para la elaboración del segundo agrupamiento de derechos. Y a su vez también hemos tenido un permanente apoyo y diálogo con los estados a través de distintas instancias de charlas, de presentaciones, de exposiciones y también con organizaciones de la sociedad civil. El segundo agrupamiento de derechos, como decíamos, está integrado por los derechos laborales y sindicales, derecho al medio ambiente sano, derecho a la alimentación y derechos culturales. El objetivo de este segundo agrupamiento de derechos puesto a consideración de esta sala son los mismos que para el primer agrupamiento de derechos. Se mantiene el sistema y claramente buscan estimular un proceso de evaluación y de medición del cumplimiento de los DESC, no reiterar y no duplicar mecanismos que ya los estados informan por otros sistemas de informes, sino que utilizar una escala, una cierta lógica en relación a los indicadores, contar a su vez con este principio de devolución activo que les reditúe en un instrumento útil para los estados para el mejoramiento de sus propias políticas públicas y, por supuesto, verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el protocolo. Como mencionamos, estos son los derechos que están contemplados en este segundo agrupamiento y con esto se integraría la totalidad de derechos previstos en el Protocolo de San Salvador, porque en los dos documentos, tanto del primer agrupamiento como del segundo agrupamiento, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los derechos de las personas adultas mayores, los derechos de las personas con discapacidad, el enfoque de género y el enfoque étnico están contemplados como transversales. Por lo tanto, en cada agrupamiento se debe informar también por el respeto de estas particularidades de estos colectivos en los cuales se están garantizando los derechos en el marco del protocolo. Como decíamos, el sistema es el mismo, son 3 tipos de indicadores de progreso que se van a tomar en consideración, indicadores estructurales, de procesos y de resultados, y a su vez también se incorporan una diferencia importante, las señales de progreso cualitativas, es decir, contar con la posibilidad de tener sistemas de indicadores en los cuales esté contemplada las voces, las posiciones, la satisfacción de los propios destinatarios del Protocolo de San Salvador, que son los ciudadanos y las ciudadanas del hemisferio. Este sistema cuenta con 3 categorías transversales, que es la recepción del derecho, que es fundamental en términos de dar cumplimiento de un instrumento de derechos humanos como el Protocolo de San Salvador, el contexto financiero básico y los compromisos presupuestarios efectivos de los estados, y un indicador interesante que sigue la línea de la nueva teoría de la administración pública que tiene que ver con las capacidades estatales e institucionales. Y esta es una de las categorías muy importantes para los propios estados, poder identificar a partir de indicadores dónde están los núcleos críticos o algunas brechas en la satisfacción del cumplimiento de los derechos contenidos en el protocolo. A su vez está regido por 3 principios transversales centrales en derechos humanos: igualdad y no discriminación, acceso a la justicia en sentido amplio y acceso a la información y participación política. Finalmente, el mecanismo de informes busca también, como mencionaba, la posibilidad de que implique este principio de devolución para los estados, pero que además también se haga bajo un precepto participativo, complementario, con un principio de devolución y de publicidad, y también que se incorpore efectivamente un enfoque de derechos y que esto genere un margen de apreciación y de evaluación permanente para los propios estados. Como decíamos, este es un mecanismo de monitoreo, no es un mecanismo de que establezca sanciones o que evalúe violaciones a derechos. Es un mecanismo pensado para el acompañamiento y, como ustedes bien veían, tiene mayoría de expertos gubernamentales en este proceso de evaluación. En el periodo de consulta del segundo agrupamiento, como del primer agrupamiento, queremos agradecer especialmente la participación de los estados en las observaciones que nos remitieran. En ambas oportunidades, las observaciones de los estados las podríamos sintetizar como observaciones que destacan la pertinencia, la calidad de los documentos, la adecuada forma de operacionalizar y la importancia de este vínculo con las políticas públicas. Las observaciones puntuales que fueron consideradas especialmente por parte del grupo de trabajo y en las diversas versiones en las cuales modificamos el documento han sido tenidas especialmente en consideración, tenían que ver con una extensión exagerada del sistema de indicadores, con algunas cuestiones que todavía hoy no había una posición conjunta por parte de los estados sobre temas estratégicos y también sobre la disponibilidad de fuentes de información.
Estas consideraciones han sido tomadas en cuenta por parte del grupo de trabajo, y la voluntad del grupo de trabajo, que por mi intermedio les transmito, es que no es como los indicadores se están aprobando como indicativos, es decir, no es necesario dar cumplimiento a la totalidad de indicadores propuestos. La idea es que progresivamente los estados vayan incorporando y vayan diseñando fuentes de información para que a futuro se puedan completar la totalidad de indicadores. La idea es un sistema de proceso, y este sistema de proceso no es solamente cambios graduales, sino básicamente incorporar esta perspectiva de lo que es el indicador de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos. Entonces, la idea es ir avanzando hacia el cumplimiento de la totalidad de indicadores, pero esto está previsto como indicadores que van a ser indicativos de lo que puedan complementar los estados. Otra de las preocupaciones de los estados eran aquellos estados que tienen indicadores con fuentes construidas por los propios estados. Esto no es ninguna situación en la cual sea desfavorable, muy por el contrario, es una buena oportunidad para que sean realizados y confeccionados los informes de acuerdo a estos indicadores específicos, siempre que haya una justificación de la metodología y de las fuentes de información que los estados acompañan. Hay una salvedad en relación a que este informe acaba de ser traducido gracias a fondos que ha propuesto la Secretaría General a partir de la Secretaría de Desarrollo Integral, y hoy van a circular por los estados la versión en inglés del documento, de modo que todas las representaciones también puedan conocer este documento. El mecanismo ya está en marcha. Hoy estamos discutiendo el segundo agrupamiento de derechos, pero el primer agrupamiento de derechos, como decíamos, va a ser informado, los estados van a informar en junio del año 2014. Sobre este procedimiento, el grupo de trabajo tiene 90 días para expedirse sobre las devoluciones de este informe, y luego el procedimiento en relación a las devoluciones concretas para el Estado, y posteriormente, luego de otros 90 días, recién se darán a publicidad las resoluciones. Este segundo agrupamiento de derechos fue prolongado el periodo de consulta general, pero para nosotros como grupo de trabajo lo evaluamos como muy positivo. Pudimos recibir una importante participación de los estados, Argentina, Colombia en 2 oportunidades, Costa Rica, Ecuador, México y Perú remitieron observaciones al grupo de trabajo y también fueron recepcionadas observaciones de las organizaciones de la sociedad civil. Estamos en un momento en el cual, con la aprobación de este segundo grupo de indicadores, estamos concluyendo los mandatos que recibimos de la Asamblea en solo 3 años de constituido el grupo de trabajo, y particularmente, y quizás lo más importante, es que comenzamos con un proceso que da cuenta de la voluntad política que han tenido los estados de la Organización de Estados Americanos de poner operativo el artículo 19 del Protocolo de San Salvador, que es el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este es un proceso que recién comienza, es un proceso sumamente importante a nivel del sistema interamericano, pero también es un proceso muy importante que va a replicar y va a tener efectos en otros mecanismos y en otros sistemas de derechos humanos. Es una oportunidad muy importante, insisto, no solamente haber puesto operativo el artículo 19, sino lo que va a impactar dentro de las políticas públicas de los estados, y la posibilidad que a partir de este monitoreo y este acompañamiento que el grupo de trabajo haga de los informes nacionales, se va a poder redundar directamente en mejorar la institucionalidad y en mejorar, ojalá, las políticas públicas de los estados. Reitero en nombre de mis colegas del grupo de trabajo la disponibilidad absoluta y de trabajar conjuntamente. El diálogo que hemos tenido durante todos estos 3 años de procedimiento ha sido sumamente importante. La voluntad política del grupo de estados es seguir acrecentando este diálogo, poder generar este mecanismo fluido de acompañamiento de los estados, y ojalá tengamos de aquí en adelante una institucionalidad del grupo de trabajo de modo tal que ya el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales sea un proceso claramente en marcha dentro del sistema interamericano. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Pautasi. Agradecemos la presentación, y antes de ofrecer la palabra a los señores representantes, vamos a preguntar a la señora Martinelli si desea agregar alguna perspectiva o información relevante de parte de la Secretaría General de la OEA con relación al tema que se discute.
No, entonces vamos a continuar y entonces vamos a ofrecer la palabra a las delegaciones que quieran referirse a el tema en discusión con el objeto de que expresen su posición respecto a la recomendación que estaría remitiendo esta Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos al Consejo Permanente de la organización para que apruebe el documento Indicadores de Progreso para la Medición de Derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador, correspondiente al segundo agrupamiento de derechos, derecho al trabajo y derechos sindicales, derecho al medio ambiente sano, derecho a la alimentación y derecho a los beneficios de la cultura. La primera de las delegaciones que ha solicitado la palabra es la de Argentina, a quien le otorgamos su derecho a participar. Ahí está. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer mucho a la doctora Laura Pautasi por la exposición tan detallada y tan clara que nos ha hecho, pero sobre todo agradecer muchísimo a todo el grupo de trabajo por haber preparado este documento de los indicadores del segundo agrupamiento de derechos. Sabemos que la tarea que desarrolla el grupo de trabajo es una tarea de largo aliento, muy buena realmente, con mucha dedicación, con muy pocos fondos y les agradecemos muchísimo porque es realmente una tarea muy, muy buena. Quería entonces, en ese sentido, bueno, por empezar, dar el apoyo de mi país al documento y además, justamente en este sentido, quiere mi delegación presentar un proyecto de resolución que deba elevarse al Consejo Permanente para la aprobación de este documento de segundo agrupamiento de derechos. Este proyecto de resolución que mi delegación presenta tiene en los considerandos presente el informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General de 2012-2013, así como todas las resoluciones anteriores que han formado parte de este proceso. Además, tiene presente que el artículo 19 del Protocolo de San Salvador dispone que los Estados partes se comprometen a presentar, de conformidad con lo dispuesto en este artículo y las correspondientes normas que al efecto deberá elaborar la Asamblea General, informes periódicos respecto a medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo protocolo. Tiene en cuenta, además, el mandato que ya teníamos anteriormente, que es la resolución 2798 de la Asamblea General, que autorizó al Consejo Permanente a que durante el segundo semestre de 2013 apruebe el documento, este documento del segundo agrupamiento de derechos, en el entendido de que se trata de pautas y criterios para los Estados partes, los cuales estarán en condiciones de adecuarlos a las fuentes de información a su disposición para cumplir lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, extendiéndose por aquella resolución el periodo de revisión del documento hasta septiembre de 2013. Además, y que en función de ello el grupo de trabajo para analizar los informes periódicos de los Estados parte del Protocolo de San Salvador presentó el día de hoy este documento, es decir, el 21 de noviembre, a la CAJP el documento final, que es Indicadores de Progreso para la Medición de Derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador del segundo agrupamiento de derechos. En la parte resolutiva resuelve entonces aprobar este documento
en el entendido de que se trata de pautas y criterios para los Estados partes, los cuales estarán en condiciones de adecuarlos a las fuentes de información a su disposición para cumplir lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y solicita a los Estados parte del protocolo que presenten los informes nacionales de avance correspondientes a este segundo agrupamiento de derechos incorporados en el documento Indicadores de Progreso para la Medición de Derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador en junio de 2016. Expresa su reconocimiento al grupo de trabajo y recuerda a los Estados parte que el plazo para presentar los informes nacionales de avance correspondientes al primer agrupamiento de derechos y que se refieren a los derechos de educación, seguridad social y salud, se cumple en junio de 2014. Exhorta a los Estados miembros a que consideren firmar, ratificar o adherir, según sea el caso, al protocolo adicional al Protocolo de San Salvador y renovar la invitación a contribuir al fondo específico para el grupo de trabajo para analizar los informes periódicos de los Estados parte del Protocolo de San Salvador a todos los Estados parte del Protocolo de San Salvador, a los Estados miembros y observadores permanentes, así como a personas o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, tal como se define en el artículo 74 de las normas generales para el funcionamiento de la Secretaría General y otras disposiciones y reglamentos de la OEA. Este es el proyecto de resolución que nosotros presentamos para que se apruebe este documento que el grupo de trabajo nos ha presentado hoy y para que comience entonces el mecanismo de seguimiento de este protocolo mediante la presentación de los informes correspondientes al primer agrupamiento y al segundo agrupamiento de derechos. Muchas gracias. Gracias a la delegación de Argentina. Le pregunto si es posible conseguir la propuesta suya por escrito y volver a darle lectura de manera que podamos comprenderla de manera íntegra con el objeto de que la podamos someter a discusión al final de la discusión que en este momento nos encontramos. Sí, presidente, yo les ofrezco... Sí, vamos a continuar escuchando las consideraciones de las delegaciones con relación al tema que hoy nos convoca a esta reunión, y para eso vamos a dar la palabra al representante de El Salvador. Gracias, señor presidente, por acreditar el contexto y los antecedentes del tema. En consideración a la representante de Secretaría, indicar que mi delegación no pudo participar en la reunión a la cual había sido invitada esta mañana por chocar con otras actividades, tal como habría sido nuestro deseo y como tuvimos la oportunidad de sí efectuarlo en la reunión que tuvo lugar en octubre del año pasado. Nuestra delegación saluda a la experta independiente del grupo de los informes del Protocolo de San Salvador y le agradece por la presentación efectuada de la segunda versión del documento desde la primera circulada en la versión original en diciembre pasado. De su planteamiento desearíamos destacar la nota precautoria de indicar que es un documento de naturaleza indicativa, el texto, así como la disposición que la experta sabrá confirmar en nombre del grupo, la disposición del mismo a asesorar a los estados, al menos de cara al informe relativo al primer agrupamiento de derechos, en la preparación de los mismos, es decir, evacuar consultas en función de ello. Consultarle, asimismo, a la experta respecto a la cuestión de las orientaciones generales
que consagraron en el reglamento que el grupo aprobó y a tenor de las cuales entendemos que el grupo sabrá elaborar de cara al conocimiento acumulativo que este proceso indica. Entenderíamos, y en ello solicitamos su experta, su ilustración, si la cuestión de consagrar las orientaciones generales es en base a los contactos que tuvieron con organismos internacionales que usted ya ha referido y que en base a experiencias como la del examen periódico universal aconsejan que se deje esa puerta abierta, como sea la cuestión de pergeñar orientaciones generales constituirá un acervo muy interesante y un valor agregado en este ejercicio. Señor presidente, el acompañamiento en el perfeccionamiento de las políticas públicas que este ejercicio plantea es una oportunidad en el plano interno para la interlocución con la sociedad civil en la preparación de los informes de cara a este perfeccionamiento de políticas públicas. Estima mi delegación que cuando el Consejo tenga a bien aprobar el documento, ese hecho constituirá un dato muy significativo de cara al reconocimiento que pueda efectuarse por parte de la Asamblea General de Asunción. Gracias, señor presidente. Había pedido la palabra a la delegación de Colombia, luego de lo cual le rogaríamos entonces a la doctora Pautasi que se refiriera a los comentarios de las intervenciones. Quiere Colombia siempre, él usa la palabra, entonces tiene derecho al mismo. Gracias, señor presidente. Disculpe, usted estaba haciendo unas consultas. En primer lugar, y buenas tardes a todos, esta delegación quisiera agradecer a la doctora Pautasi por la presentación del documento de indicadores sobre el segundo agrupamiento de los derechos protegidos por el Protocolo de San Salvador. Esta delegación, en consulta con Capital, tuvo la oportunidad de revisar el documento y nota con satisfacción que por lo menos en lo que respecta a las observaciones colombianas, muchas fueron acogidas. En ese orden de ideas estamos en posición de apoyar la aprobación del documento en el sentido en que se trata de un instrumento orientador para los estados para medir los avances en materia de promoción y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, que se entiende que tienen un carácter progresivo y gradual y que esa medición progresiva y gradual debe ser el eje del análisis de los informes que realiza el grupo de trabajo. En lo que respecta también al grupo, quisiéramos hacer 3 recomendaciones. En primer lugar, consideramos oportuno que se establezca un glosario sobre todos los términos contenidos en el documento, de manera que haya claridad sobre las variables que son objetos de medición. En segundo lugar, queremos celebrar que el grupo haya realizado talleres de capacitación y queremos que los mismos se continúen, de manera que se le ayude a los estados a comprender cómo se aplican estos criterios y estos indicadores, y también la forma de implementarlos, ¿no? Ese sería como el objetivo de esos talleres de asesoría a los estados. Por lo demás, estamos muy contentos con los desarrollos del grupo y queremos anunciar que estamos en posición de copatrocinar la resolución que presenta el día de hoy la delegación de Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la delegada de Colombia. Entendemos que entonces estaríamos hablando de 2 cosas: la aprobación del informe de esta tarde y una iniciativa adicional de parte de Argentina que tiene que ver con algunos lineamientos referentes a los informes sobre el protocolo de San Salvador, y ello nos permitiría seguir considerando esta propuesta en una reunión posterior cuando podamos haber depurado un poco la resolución y hayamos tenido la ocasión de traducirla y llevarla al conocimiento de las delegaciones que no dominan el idioma español.
Sigue entonces en discusión el tema, no sé, cuando usted tenga algún comentario, le vamos a otorgar a la doctora Pautasi para que se refiera a las intervenciones que hasta el momento hemos escuchado. Delegaciones. Agradezco particularmente las intervenciones de las 3 delegaciones y en nombre del grupo de trabajo, los que expresamos nuestro agradecimiento por el trabajo y la recepción somos los integrantes. En relación a la preocupación vinculada a la asistencia técnica y la capacitación, esto es uno de los objetivos centrales del grupo de trabajo. La realidad es que hemos podido realizar solo esas 2 jornadas de capacitación por los temas altamente conocidos de financiamiento. En la medida que dispusiéramos de mayor posibilidad de financiamiento, sería posible generar mayores instancias de capacitación. Sobre esto hay varias propuestas, inclusive hoy en la reunión que tuvimos con los estados partes se plantearon algunas alternativas, la posibilidad de algún foro virtual, planteó alguna de las delegaciones. De lo que nosotros corresponde vamos a tratar de realizar la mayor cantidad de instancias de colaboración en relación a los informes. Y quiero transmitirles que la posición del grupo de trabajo en relación a la evaluación del primer agrupamiento de derechos y luego el segundo agrupamiento de derechos va a ser también una medición progresiva. Somos conscientes que es un mecanismo nuevo que se está implementando dentro del sistema interamericano. Y esto también lleva un tiempo de ajuste y de funcionamiento en relación a las fuentes de información. Por lo tanto, va a ser un monitoreo en el cual se va a sumar experiencia de otros sistemas anteriores. Ahora, en relación a la preocupación de la representación del Salvador, efectivamente este sistema es novedoso y ha sido ponderado inclusive por el sistema de Naciones Unidas, por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, porque el sistema de monitoreo del protocolo de San Salvador apunta más a la institucionalidad de las políticas públicas de los estados. Y esto es valorado no solamente como la medición y el monitoreo de medición de un protocolo, sino también sobre la institucionalidad de las políticas públicas. Por caso, los indicadores transversales vinculados a acceso a la justicia es un indicador muy importante, garantías en términos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos sociales, y entonces esto ha sido fuertemente ponderado. En relación a la elaboración de los informes, por pedido de lo que fue la discusión del primer agrupamiento de derechos, el grupo de trabajo ha establecido como máximo 90 días para la elaboración de los informes. Luego habrá la posibilidad de devoluciones individuales a los estados y luego una segunda audiencia con los estados en esta relación. Lamentablemente, como ustedes saben, la posibilidad de realizar las audiencias y todos estos periodos va a depender también de la capacidad presupuestaria. Entonces, nuevamente reiteramos la invitación a la contribución del fondo voluntario. El tiempo de los expertos es un tiempo que dedicamos al proceso, pero sí necesitamos infraestructura para poder llevar adelante el mecanismo una vez que estén los informes presentados. En relación a la posibilidad de tener observaciones generales, es la voluntad también del grupo de trabajo de generar observaciones generales. Nuestra insistencia es que estamos construyendo, que inclusive los estados, los propios estados que aquí están presentes y que han ratificado el protocolo, tienen constituciones que son todavía mucho más amplias en reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales. Esa tradición de cumplimiento de derechos sociales que tienen los estados hay que recuperarla. Y es la voluntad del grupo de trabajo, tanto a partir de la evaluación de los informes como de la trayectoria que tienen los estados de poder comunicarla y que esto también trascienda a las instancias de los propios estados. Pero reitero algo que hemos insistido como grupo de trabajo, no se va a comparar estados, no se va a establecer ranking de estados, no va a haber estados más virtuosos y menos virtuosos en el cumplimiento del protocolo. La idea es que todos los estados, gradual y progresivamente, como está establecido en el propio protocolo, puedan dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el mismo. Entonces, esta es la voluntad del grupo de trabajo, que es un grupo de trabajo en el cual las decisiones las hemos tomado en todo momento por consenso y con un enorme compromiso y voluntad de aporte y de trabajo, además, por parte de sus integrantes. Entonces, esta es la voluntad de creación del grupo de trabajo, pero a su vez de funcionamiento. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Y entonces continuamos escuchando a la delegación del Brasil. Muito obrigada, senhor presidente. Em primeiro lugar, a delegação do Brasil gostaria de cumprimentar o grupo de trabalho pelos esforços empreendidos na elaboração do documento sobre indicadores de progresso de medição dos direitos contemplados no Protocolo de Salvador.
A delegação do Brasil gostaria de informar também que a nossa Secretaria de Direitos Humanos está empenhada em elaborar um informe nacional sobre o monitoramento e implementação do primeiro agrupamento de direitos previstos, com base nos indicadores apresentados pelo grupo de trabalho. A expectativa é de que a versão final desse informe nacional possa ser entregue em março de 2014. E, com relação ao documento sobre indicadores de progresso referente ao segundo agrupamento de direitos, a delegação do Brasil considera que o texto está em condições de ser levado à consideração do Conselho Permanente. Nesse sentido, nós apoiaríamos igualmente a iniciativa argentina de apresentar ao Conselho Permanente um projeto de resolução que aprove esse documento. Muito obrigada. Gracias a la delegada del Brasil, y le corresponde el momento de intervenir al delegado de México. Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes a todos. Primero que nada, México quisiera sumarse al amplio reconocimiento al grupo de trabajo por todo el trabajo que ha desarrollado al respecto, por haber desahogado cumplido y diligentemente todos los mandatos que le hemos conferido. Por favor, doctora Pautasi, extienda ese reconocimiento a todos los integrantes, del grupo de trabajo. Yo quisiera hacer nada más a manera de información de la sala que México ha estado muy atento al desarrollo de este tema, ha leído con cuidado los documentos de indicadores que el grupo de trabajo ha desarrollado y ha circulado entre las delegaciones. Con respecto a esta última versión del documento sobre indicadores del segundo agrupamiento de derechos, estamos todavía en análisis, no prevemos que exista ningún inconveniente con el mismo, y de hecho también agradecemos al grupo de trabajo que haya incorporado los aportes y los comentarios que formulamos al mismo. Y por parte de mi delegación no habría ningún problema en que la CAJP elevara la recomendación al Consejo Permanente, únicamente haciendo la aclaración de que mi delegación se pronunciaría o pronunciaría su postura final en el seno del Consejo Permanente, que, repito, estoy seguro que será en el sentido de aprobar el documento. Y por último, señor presidente, nada más una cuestión de carácter procedimental y refiriéndome a lo que usted mismo decía. Entiende mi delegación que el resultado de esta sesión de la CJP será eso, elevar la recomendación al Consejo Permanente, y que la resolución que muy amablemente nos comenta la delegación de Argentina, y a la cual le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo y el esfuerzo de hacer este proyecto de resolución, sería circulado de manera informal posteriormente, posterior a esta reunión, para que fuera considerado por las delegaciones y llegáramos listos todos a la sesión del Consejo Permanente y tomar una decisión sobre si aprobar o no la resolución, que de nuevo espero que sí sea aprobado, pero que no será ahorita un documento que sancionaremos ni siquiera preliminarmente en esta sesión de la CJP. Son meras cuestiones procedimentales, pero quisiera tener un poquito de claridad al respecto. Muchas gracias. Sí, tal como usted lo ha planteado, así lo ve la presidencia, en el sentido de que la propuesta de Argentina la continuaremos considerando en una reunión posterior, con el objeto también de hacerla llegar al Consejo Permanente. Pero para referirse a su propuesta, le damos nuevamente la palabra a la delegada argentina. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a Brasil y a Colombia por los copatrocinios. Y sí, yo quería aclarar eso, que el proyecto de resolución lo que tenía por sentido era acompañar al documento de indicadores para su aprobación. Pero en realidad el mandato dice que aprobemos el documento de indicadores, con lo cual se puede hacer por carril separado, elevar el documento al Consejo Permanente, tal como está planteado, y ver dentro de en otra reunión de la CAJP este proyecto de resolución.
Así que bueno, si tiene que ser así procedimentalmente, no tenemos ningún inconveniente. Muchas gracias. Como no, entonces estamos todos de acuerdo. Le reitero la solicitud de que nos haga llegar su propuesta de resolución con el objeto de hacerla circular y efectuar las traducciones correspondientes para traerla en una próxima reunión que tengo entendido que va a ser el 12 de diciembre. Vamos a dar la palabra en esta ocasión a la representación del Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación, en primer lugar, quisiera agradecer la presentación que hizo la doctora Pautasi. El Ecuador ha trabajado siempre de una manera muy cercana con el grupo de trabajo y quisiera informar que nos encontramos trabajando ya en el informe de la primera agrupación de derechos y esperamos cumplirlo dentro de los límites del tiempo. En relación a esta segunda agrupación de derechos, si bien no nos vamos a oponer al consenso y consideramos que es adecuado que se eleve al Consejo Permanente, sí quisiéramos guardarnos el derecho a emitir cualquier comentario que estamos seguros no será ni muy fuerte ni muy grande, pero que podría llegar para la fecha en que tratemos este documento en el Consejo Permanente. En cuanto a la resolución presentada por Argentina, le agradezco mucho la aclaración. Mi delegación había entendido que iban juntos ambos documentos, pero creo que es más conveniente que lo circulemos traducido para así poder considerarlo en su momento aparte. Gracias. Muchas gracias a la delegada del Ecuador y vamos a escuchar ahora a la representante del Perú. Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes a todos. En primer lugar, queremos agradecer la presentación hecha por la doctora Pautasi y en general todo el trabajo que realiza el grupo de expertos. Sabemos que cuentan con pocos recursos y que tienen mucha dedicación al tema y les agradecemos que hayan cumplido con todos los mandatos que les hemos hecho. El Perú da gran importancia a este tema y en esa medida presentó sus comentarios tanto al documento anterior y a este documento y agradece que el grupo los haya tomado en consideración. No contamos en este momento con instrucciones para la aprobación del documento, sin embargo, en una revisión preliminar no creemos que vayamos a tener ningún inconveniente al respecto. En relación a la resolución y a la aprobación del documento, sin embargo, entiendo que el sentido de ser de la resolución es aprobar el documento. Entonces son dos cosas que están sumamente ligadas. Si bien mi país no va a tener inconvenientes en unirse al consenso, y podría presentar sus comentarios si es que surgen tanto a la resolución como al documento presentado en el Consejo Permanente, entendemos que las dos cosas están ligadas porque la resolución aprueba el documento. Entonces quisiera tener un poco de claridad procedimental en relación a esto, ¿no? Gracias. Sí, vamos a darle la palabra al secretario para que tratemos de esclarecer un poco la cuestión del procedimiento. Muchas gracias, señor presidente. Primero que todo quiero expresar que del ambiente de la sala, las conversaciones que hemos tenido acá, mientras que algunas delegaciones hacen sus intervenciones, hay total flexibilidad y la idea es adaptarse para lograr el fin último, principal, que es cumplir con el mandato de la Asamblea General de que este segundo agrupamiento sea aprobado por el Consejo Permanente en este semestre. Habiendo conversado con la delegación de Argentina y la misma delegación habiendo explicado su posición, entonces habría, digamos, cierto nivel de flexibilidad para que de manera efectiva salga el día de hoy, si las delegaciones no tienen oposición, la recomendación de esta comisión para el Consejo Permanente de que se apruebe el documento. Esa sería una cuestión para digamos, registrar de esta sesión. Ahora, si el proyecto de resolución que elaboró Argentina y contiene este y otros aspectos, sería un complemento, sería una cuestión para que Argentina y otras delegaciones y las delegaciones revisaran después de esta sesión, de pronto incluso tomar nota de la decisión de la CJP de que se eleve la recomendación de que el Consejo Permanente apruebe el documento o algo así, reformular un poco el lenguaje, pero no atar de ninguna manera
pensaría la Secretaría que contribuiría no atar la recomendación de la CAJP al Consejo a un proyecto de resolución de Argentina y de otros países sobre el tema, porque la idea de Argentina es apoyar, enriquecer y de ninguna manera frenar esa aprobación que saldría de la CAJP el día de hoy. Espero haber sido claro, para nosotros es claro acá. Gracias. Concedemos el uso de la palabra a la delegación de Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación no ha recibido instrucciones al día de hoy sobre el documento y los avances del trabajo. Sin embargo, entiendo que no habría ninguna dificultad para que el día de hoy salga la recomendación positiva y que ésta pueda ser elevada al Consejo Permanente. Ahora, tengo una duda de orden de procedimiento. No sé si es posible que la CAJP hoy día saque la recomendación y el proyecto de resolución se presente directo ante el Consejo y el Consejo que la negocie. Porque me surge la misma duda que Perú, si hoy aprobamos el documento, la aprobación en realidad se va a dar mediante la aprobación de la resolución. Entonces se me ocurre que quizá más fácil es que salga la recomendación y que el proyecto de resolución se presente ante el Consejo y que el Consejo la negocie. Sí, comprendemos la inquietud de la delegación de Bolivia. Se nos ocurre que podamos aprobar el documento, pero que no lo enviemos al Consejo Permanente hasta que en una próxima reunión podamos discutir, analizar la propuesta de Argentina. En ese caso, podríamos enviar los dos documentos juntos para el caso de que la propuesta argentina, que es mucho más amplia, sea aprobada en una próxima reunión. Argentina nuevamente. Gracias, presidente. No, en ese caso yo retiraría la resolución. La voluntad de mi gobierno es que se apruebe el documento de indicadores y justamente presentamos el proyecto de resolución para que tuviera más fuerza y se aprobara rápidamente. No es la idea entorpecerlo, con lo cual podemos presentar este proyecto de resolución con las modificaciones que sean pertinentes para la Asamblea después que haya sido aprobado el documento de indicadores, tal como tenemos el mandato en la resolución 2798. Así que si ese fuera el caso, yo retiro mi propuesta de resolución y que siga por los carriles normales, elevándose al Consejo Permanente el documento de indicadores. Como nos agradecemos a Argentina, sabemos que esta posición es con el objeto de facilitar la aprobación del informe, pero consideramos que al ir al Consejo Permanente todavía hay posibilidades de poder considerar los temas que aparecen en la propuesta que Argentina nos ha leído en el día de hoy, al igual que cualquier otro tipo de consideración. Se trata simplemente de una recomendación que haremos al Consejo y el Consejo tendrá el derecho de discutirla o ampliarla en la medida que lo considere conveniente. Paraguay puede hacer uso de la palabra. ¿Está? Perfecto. No, simplemente para expresar también que la delegación de Paraguay está en condiciones de copatrocinar el proyecto de resolución presentado, pero por lo que veo se va a retirar, entonces simplemente creo que el copatrocinio llega un poco tarde, pero quería expresarlo simplemente. Gracias, presidente. No, gracias a usted. Entonces ahora vamos a escuchar al Uruguay. Gracias, presidente. Tal cual lo conversamos hoy en la mañana en la reunión informal, la delegación de Uruguay desea agradecer la presencia de la doctora Pautasi y todo el informe y el documento que han presentado. Así como apoyar, yo sé que, sabemos la delegación de Uruguay que hemos tenido una participación activa con la realización del curso de capacitación y también la designación del experto gubernamental. Y nada, reiterar nuestro apoyo a todo el procedimiento. Gracias.
Gracias al Uruguay, y vamos a escuchar por segunda vez al representante de México. Sí, muchas gracias, señor presidente, y disculpas por tomar de nuevo la palabra. Mi delegación quisiera hacer una propuesta muy concreta respecto del procedimiento. Propondríamos que esta Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos elevara una recomendación al Consejo Permanente sobre la aprobación del documento, pero no aprobar el documento, nada más elevamos una recomendación al Consejo Permanente. Pasado este jueves, la delegación de Argentina circula un proyecto de resolución del Consejo Permanente diciendo que se apruebe el documento. Lo discutimos informalmente en todas las delegaciones y en la sesión del Consejo decidimos si esa resolución se aprueba o no. Esa sería la propuesta de México muy concreta. Gracias. Sí, creo que eso ha sido el consenso. Se trata simplemente de una recomendación al Consejo Permanente. Nicaragua también quería expresar sus consideraciones. Sí, gracias, señor presidente, y para agradecer a la exposición de nuestra invitada. Igualmente quería coincidir con México en cuanto a lo planteado con respecto a elevar esta petición. Yo creo que es importante el trabajo que ya Anita de Argentina ha desarrollado y podemos trabajarlo más fácil. Se podría incluso crear una especie de grupo de trabajo informal y lo terminamos de revisar sin mayor problema, pero ya hay un trabajo avanzado que nos puede permitir presentar algo concreto al Consejo Permanente y así avanzamos. Gracias, señor presidente. Bueno, totalmente de acuerdo en el sentido de que tenemos que aprovechar la inquietud de Argentina que nos ha presentado esta tarde y en la cual se contemplan de manera más amplia los diferentes segmentos de este protocolo. Perú tiene un uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Y en el mismo sentido que México, yo sí considero que la resolución de Argentina es importante porque a través de ella se aprueba el documento. Entonces también debería esta resolución pasar al Consejo Permanente para que pueda ser aprobado así el documento. Gracias. Sí. En la medida que Argentina nos la presente, nosotros la hagamos circular, la consideraremos en la primera oportunidad. Quiero darle la palabra a Argentina. Sí, gracias, presidente. Pero ¿cómo sería procedimentalmente? Yo tendría que presentarla a otras, es decir, hacerla circular, ya estaría presentada, por ejemplo, acá y se haría en otra CAJP, se aprobaría esa resolución y se elevaría, no, se eleva, de ahora se eleva al Consejo, no. Tendría que ser considerada en una próxima reunión. Pero yo creo que se puede adaptar diciendo que habiéndose aprobado esto, se hacen las siguientes recomendaciones que aparecen. Solamente yo creo que habría que hacer una pequeña modificación al principio y después referirse a todo el texto que usted ha presentado. Si mantiene la propuesta y nos la hace llegar, la circulamos y yo creo que en su momento la adaptamos a las circunstancias para también enviarla al Consejo Permanente. Bueno, pero de todas maneras, que de esta reunión quede elevado, el documento de indicadores quede elevado al Consejo, y en todo caso, ¿cuándo habría una próxima reunión de la CAJP y cuándo habría un Consejo Permanente? El 12 de diciembre está prevista una próxima reunión. ¿La última reunión del Consejo o de la CAJP? El 12 la CAJP y el 18 el Consejo. Que todavía hay tiempo de considerar. Antes no hay ningún otro. Parece que no. Así que si la consideramos el 12, la podemos mandar al Consejo para que el Consejo entonces la discuta, la apruebe en el día 18 de diciembre. Y nos da tiempo para circular y para mejorar la propuesta suya para la próxima reunión que tengamos. Si yo no presentara la resolución, de todas maneras el documento iría al Consejo del 18, o sea, no es que iría a un Consejo anterior. Sí,
Gracias, señor presidente. Tiene toda la razón, tanto usted como la delegación de Argentina. Las próximas reuniones son la CAJP el 12 de diciembre y el Consejo el 18 de diciembre. No están programadas ni otra CAJP antes, ni después, ni tampoco otro Consejo Permanente, ni antes ni después. Lo que nos interesaría saber es si usted deja presentada la propuesta para incluirla en el próximo orden del día o si mejor prefiere retirarla del todo. Bueno, a ver si se puede hacer así. Yo la voy a presentar directamente, que de acá salga una recomendación de elevar el documento de indicadores y esta resolución yo la voy a presentar directamente al Consejo Permanente. Voy a pedir a la Secretaría del Consejo que la circule y que las delegaciones la vean y voy a armar una reunión informal para negociarla. Yo les voy a avisar a través de la Secretaría del Consejo, en todo caso, cuando es esa reunión informal y la circulamos cuanto antes y armamos esa reunión informal para ir al Consejo con la resolución ya negociada. ¿Cómo no? Muchas gracias. Estamos todos claros. No habiendo más solicitudes, agradecemos la participación de las delegaciones, quienes han mostrado un gran interés en el tema que estamos discutiendo, y también agradecemos a la doctora Pautosi y a la señora Martinelli que nos han acompañado esta tarde, y habiendo reconocido la importancia que tienen tanto los derechos que busca proteger y promover el protocolo de San Salvador, como los esfuerzos que para empujar dichas metas hacen tanto el grupo de trabajo como la Secretaría Técnica, debemos entonces concluir la consideración de este tema. De estar de acuerdo a las delegaciones, esta comisión elevaría al Consejo Permanente la recomendación de que se apruebe el documento Indicadores de Progreso para la Medición de Derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador, correspondiente al segundo agrupamiento de derechos: derecho al trabajo, derechos sindicales, derecho a un medio ambiente sano, derecho a la alimentación y derecho a los beneficios de la cultura. Pregunto si hay alguna objeción a que aprobemos el informe. Si no hay ninguna objeción, entonces
quedaría así acordado. Queda acordado. Reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Pautasi y a la señora Martinelli por haberse acercado a la comisión en el día de hoy y mostramos nuestra satisfacción por el informe que nos ha presentado. Pasamos entonces vamos a otorgar el uso de la palabra a la doctora Pautasi para que se despida de todos nosotros. Muchas gracias, señor presidente. En realidad es una despedida temporaria porque además de agradecerles esta enorme disponibilidad, acompañamiento de todos y de cada uno de los estados, particularmente los estados más activos y amigos del grupo de trabajo, como nos gusta llamarlos, les reiteramos la recepción de los informes del primer agrupamiento en junio del 2014. Digo, esto es un tema importante y esperamos que antes del 2013 estará definitivamente, como hoy se ha elevado esta recomendación de aprobación del segundo agrupamiento y por lo tanto concluimos la operacionalización del artículo 19. Así que reiterar el agradecimiento en nombre de todos los expertos que integramos el grupo de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Concluimos este punto del orden del día y pasamos al punto número 2. Otros asuntos. Surinam ha pedido hacer uso de la palabra en esta ocasión. Thank you, Mr. Chair. My delegation just wanted to take the floor after the adoption of the recommendation, just to state that we did not oppose the consensus to send the recommendation to the PC. However, this is the first time that my delegation actually is getting the chance to see the document in English. So should we have any reservations or comments or whatever, we would like to reserve the right to say something about that during the Permanent Council. That's all we wanted to state. Thank you. Cómo no, hemos tomado nota de sus observaciones. ¿Hay algo más que quisiéramos tratar en otros asuntos? Si no hay otro tema que considerar, entonces daríamos por concluida la reunión de la CJP por el día de hoy y los convocamos para el jueves 12 de diciembre. Buenas tardes.